Ainz felicitó brevemente a Shaltiar por un trabajo bien hecho. Mientras ella aceptaba las amables palabras de su señor, estaba arrodillada. De acuerdo a las palabras de Gondo, no importaba mucho si se apuraban en llegar a la ciudad para proveerle su ayuda, ya que era un viaje al menos de 6 días, y si los Quaggoa ya estaban cerca de la ciudad, para el momento en el que llegaran ya habrían sido exterminados todos los enanos, o al menos en muy mala forma. Ainz, como probando la voluntad del enano, le dijo que si ese era el caso, ¿qué le parecía entonces marcharse de una vez y abandonarlos? Si no había manera de salvarlos, no tendría caso que él regresara, ni que fueran a la ciudad en primer lugar. Y Gondo de hecho aceptó la sugerencia de Ainz como si ya se hubiera resignado, alegrando incluso a Shaltiar, que estaba sorprendida de cómo su señor ya había convencido al enano de su grandeza. Ainz entonces preguntó si los enanos eran una especie que agradecía la amabilidad que se les prestaba, y Gondo dijo que si los ayudaba, seguramente las negociaciones irían bien. Entonces decidió finalmente ayudarlos, pero el viaje lo harían por la superficie, donde sería sustancialmente más rápido. Él estaba en el borde del balcón con una copa llena de un líquido ámbar, observando desde lo alto el paisaje de su reino mientras sentía la brisa recorrer su cuerpo y respondía a alguien con las palabras «¿Y qué?». La persona que hablaba con él le había comenzado a molestar, pero no tenía la necesidad de usar su fuerza contra ella. Después de todo, era un rey misericordioso. Esta persona le hablaba sobre la invasión de la teocracia en su contra, y él le respondía que no tenía intención de ayudar a un montón de debiluchos. Su fuerza no debía ser usada para defender a los débiles, y si la teocracia los destruía, no sería porque él no hubiera intervenido, sería porque ellos eran débiles, ya fueran objetos mágicos, entrenamiento de sus tropas, fuerza, recursos, ellos lo superaban en todo, excepto en una cosa, que era lo que los mantenía con vida: las tácticas de guerrilla, es decir, las maniobras militares secretas, apoyadas por el miedo de la teocracia de encontrarse con bestias mágicas poderosas en el bosque de Ebasha. Pero recientemente ellos habían recurrido a la escritura del Holocausto, su unidad que también se destacaba en este tipo de operaciones, y volvían a ganar terreno con velocidad. El rey no quería ayudar a su gente porque su gente no merecía su ayuda. Los tiempos de paz los habían vuelto débiles y él quería un pueblo fuerte. De hecho, había mezclado su sangre con muchas mujeres, con la esperanza de que la siguiente generación diera nacimiento a seres poderosos. Pero todos estos infantes probaron ser igual de débiles. De hecho, envió al frente a las mujeres para que con la experiencia en la guerra se volvieran fuertes y pudieran tener hijos suyos que replicaran o incluso superaran su fuerza. Ninguno de estos lo había logrado, o quizá no había nacido. Él ahora pensaba en dejar que la teocracia hiciera lo que quisiera, y si estos humanos eran más poderosos que las mujeres elfo, entonces tal vez sería mejor procrear con ellas para tener hijos fuertes. Era algo posible. Después de todo, ya lo había hecho en el pasado, y no con cualquiera, sino con quien era conocida como el arma secreta de la teocracia, a quien secuestró y violó para tener un hijo con ella, el cual nunca pudo conocer ya que la mujer fue recuperada. En esta situación solo podía pensar que lo mejor era traer de vuelta a ese hijo fruto de su unión con otro ser poderoso, y este tal vez cumpliría con sus expectativas. Algún día dominaría el mundo con un ejército de sus propios hijos. O al menos, ese era el deseo de este elfo de ojos heterocromáticos. La Gran Grieta era un abismo masivo de 60 kilómetros de largo y 120 metros de ancho que servía como una muralla natural en contra de los enemigos de los enanos. Y en la larga historia de enemistad entre estas dos razas, el puente colgante que llevaba a Feoger y que estaba protegido por una gran fortaleza habían probado ser insuperables para sus oponentes, que lo intentaron atacar en múltiples ocasiones, pero nunca como esta vez. Los soldados enanos corrían confundidos y las órdenes de los comandantes se contradecían unas a otras mientras intentaban hacer una resistencia desesperada.
La piel de los Quagga era dura y ningún ataque con armas de metal parecía hacerles ningún daño, pero tenían una debilidad: la electricidad, la cual inteligentemente los enanos habían instalado en dispositivos mágicos de la fortaleza para lanzar poderosos ataques que podían cubrir la totalidad del puente y acabar con hordas de enemigos de un solo golpe. Además de que sus ballesteros tenían herramientas mágicas especiales que les permitían lanzar proyectiles eléctricos. Solo por eso es que habían logrado aguantar tanto, pero ahora estaban siendo totalmente superados, y los enanos de la guarnición de soldados asignada a la fortaleza no eran rival para el enemigo. No porque los enanos estuvieran confiados y no hubieran querido enviar más o mejores soldados, sino porque el ejército enano siempre había sufrido de falta de personal. Ahora necesitaban refuerzos de la capital, los más que tuvieran, si es que tenían alguna esperanza de defender el puente. Pero para cuando llegaron los mensajeros y los enanos preparaban sus escuadrones de combate, las hordas Quagga ya les seguían el paso y tuvieron que tomar una dura decisión entre si enviar soldados a luchar fuera de la ciudad con el riesgo a ser aniquilados, o si cerrar las puertas y abandonarlos. Estas puertas eran sumamente resistentes con su aleación de Mithril y Oricalco, y seguramente no serían franqueadas con facilidad, dándoles la oportunidad de organizar una defensa. Pero si las cerraban, sus soldados en la fortaleza perecerían sin remedio. La diferencia era abismal. Entre los 20 soldados que cuidaban la fortaleza y los 100.000 ciudadanos que vivían en Feoguer, era obvio lo que tenían que hacer. Dieron la orden de cerrar las puertas, y las hordas de enemigos que les habían dado alcance impedían que esto se pudiera lograr. Los lanceros enanos formaron una línea y aunque era imposible para ellos atravesar la dura piel Quagga, sí lograron contenerlos y empujarles para que los hechiceros enano, los ataques en área esfera de relámpagos, que finalmente dieron muerte a la vanguardia enemiga e hicieron retirarse al resto el tiempo suficiente para cerrar las puertas. Ahora debían prepararse para enfrentar el asedio. El Consejo de Guerra de los Enanos se reunió de inmediato para analizar sus opciones, pero estas eran limitadas. Realmente no tenían esperanzas de ganar y cualquier táctica estaría dirigida completamente a salvar cuantas vidas fuera posible. De hecho, la moral era tan baja que cualquier intento de combate sería lo mismo que un suicidio. El comandante en jefe notó esto e intentó impregnar de nuevo coraje a los soldados enanos, dando sus órdenes de preparar barricadas y armar a todas las unidades para la inminente batalla, mientras que su consejero le sugería que sellaran la entrada con ayuda de tierra y rocas para que pudiera resistir un poco más. El comandante en jefe estaba molesto porque su idea de electrificar la puerta había sido desechada por el consejo cuando éste tomó el cargo, y eso se debía principalmente a que la fortaleza nunca había sido superada hasta ahora, y en este mismo momento la puerta probaría ser insuficiente, ya que si bien era resistente, ellos sabían que algunos Quagga poseían garras y dientes más resistentes que harían mella en la puerta con facilidad. Ahora bien, si sellaban la puerta o no, también era decisión del consejo, ya que este acto por sí solo llenaría de miedo a la gente que aún no sabía con certeza la situación en la que se encontraban, y sellarla con tierra solo les daría unos días cuanto mucho, mientras que colapsar el túnel les daría mucho más tiempo, con el riesgo de que los daños colaterales abrieran más caminos en los túneles y quedaran atrapados por los Quagga, quienes de hecho poseían el poder suficiente para superarlos, como ya lo habían hecho en el pasado con la capital Feober Canaan, donde ahora anidaban. Aún así, tenían que descubrir si la fortaleza cayó solo por una desventaja numérica abrumadora, o quizá había alguna otra especie ayudándolos, como los dragones de escarcha, que se sabía tenían su guarida en el antiguo palacio real de Feober Canaan. Si bien ambas especies no estaban precisamente dentro de una relación de cooperación, ya que vivían juntas, era posible que se prestaran ayuda de vez en cuando. Los dragones de escarcha eran por sí solos una calamidad una vez que alcanzaban cierta edad. Lo que al inicio eran 4 grandes ciudades enanas se redujo desde la guerra con los dioses demonio hacia 200 años, cuando abandonaron Feober Canaan, para después con la amenaza Quagga dejar Feoraido, y la ciudad del oeste, Feotiwas, también fue evacuada, pero debido a una pelea entre 2 dragones de escarcha, Olacidark y Monuinia. Ahora solo quedaban ruinas.
La única ciudad en pie era Feoker, su capital actual. La defensa de la ciudad constaba de dos partes, primero la recolección de información y segundo la acción. Para lo primero tenían que saber cómo cayó la fortaleza, si fue a través de un túnel que los ayudó a rodear la gran grieta, si fueron los dragones, grandes números o una ruta por la superficie. Cual fuera el caso, tenían que prepararse y con esto en mente se alistaron unidades de exploración para revisar la superficie sin comprometer la ciudad. Principalmente tenían que cubrir una base militar creada para aliados de los enanos que fueran más altos que ellos, como los humanos, donde la base misma llevaba a la superficie. Además, el comandante en jefe trataría de convencer al consejo de sellar por completo la puerta. Pero antes de que esto sucediera, un mensajero montando un lagarto llegaba a toda velocidad trayéndole noticias al comandante. Se trataba de monstruos que esperaban en la entrada principal de la superficie y querían hablar con los enanos sobre la invasión Quagoa. El momento de su llegada levantaba todo tipo de alarmas, ya que estos mismos podrían ser los jefes de los Quagoa que les habían ayudado a superar la fortaleza, y si fueran a hacer contacto con ellos tenían que tener todo tipo de precauciones. En la superficie, las bestias de Aura llevaban al grupo a toda velocidad por la cordillera, como si se tratara de una planicie a un ritmo firme de 100 km por hora, guiados por Gondo, que estaba confiado en poder llevarlos hasta la entrada de Feoger, la última ciudad enana, y el viaje, que debería durar más de 6 días, fue realizado en menos de uno. Feoker, explicaba Gondo a Ainz, a diferencia de las demás ciudades donde se podría entrar a través de grietas ocultas, estaba diseñada para albergar comercio y negocios con las especies de la superficie, y por eso se había construido una gran fortaleza con una entrada fácil de encontrar para sus visitantes. Ese era el lugar al que se dirigían. Mientras tanto, Ainz se comunicaba con mensaje con su gente en Nazarick para saber más sobre los Quagoa y decidir su destino. Esta raza estaba compuesta por 8 clanes, los cuales se habían unido bajo la bandera de un solo señor del clan y sumaban 80.000 miembros en total, lo cual le quitó a Ainz las ganas de apoyarlos como especie, y dadas las circunstancias ayudaría a los enanos preferentemente. Aún así, existía la posibilidad de que los Quagoa doblaran la rodilla y se convirtieran en sus vasallos, y si esto pasaba, le interesaba experimentar con su habilidad de evolucionar de acuerdo a los minerales que comían, y probablemente proveerles metales raros de Yggdrasil y hasta minerales prismáticos, pero no sabía qué haría con ellos, dado su bajo nivel tecnológico, ni dónde habría de ubicarlos o qué hacer si estos no se rendían. ¿Un exterminio total? O quizá conquistarlos por la fuerza. Asesinar a los adultos y experimentar con los niños podía ser una buena opción. Tal vez el señor del clan evolucionó gracias a haber devorado un mineral prismático. Había muchas dudas, pero por ahora debían repeler la invasión y ya habían llegado a su destino. La fortaleza, donde los guardias de inmediato se pusieron en posición a la llegada del pelotón de muertos vivientes encabezado por Ainz. Aunque sus ballestas no podrían hacerles el menor rasguño, si intentaban usar a Gondo o Senberu para negociar, ellos sí que podían ser alcanzados por las ballestas. Así que Ainz decidió ser él mismo quien fuera al frente, ordenándole a Aura y Shaltiar proteger a los otros, teniendo en mente que podía llegar a ser necesario utilizar algunas de sus tácticas antijugadores, y estando a máximo rango de las ballestas, se dispuso a negociar. Los enanos encargados de vigilar la fortaleza estaban en alerta total a la vista de una gran unidad de no muertos delante de ellos, lo cual era de esperarse, y las palabras de Ainz no podían ser suficientes para que ellos les permitieran el paso así como así. Para empezar, se presentó como el rey hechicero, quien buscaba formar relaciones amistosas con su país, y como prueba les dio la advertencia de que una gran fuerza Quagoa se dirigía a atacarlos al haber encontrado una ruta que podía rodear el gran puente. Los guardias dudaban de su identidad y le pidieron pruebas de su posición como rey, pero como tal solo contaba con el testimonio de Gondo, quien pasó al frente para declarar en favor de Ainz. Sin embargo, también dudaron de su identidad, así que este les dijo secretos de la ciudad que solo él podía saber, como el sabor de la comida de ciertos restaurantes y cuál era la mejor cerveza, formando un pequeño argumento con ellos. A lo que Ainz tomaría nota de que la cerveza era una bebida muy importante para los enanos. En todo caso, no les permitieron la entrada,
y entrarían a avisar a uno de sus superiores de su llegada antes de poder tomar una decisión. Ainz pensaba en cómo se le había tratado, siendo que cuando él recibió a Girnib como líder de otra nación, le había provisto lujos y comodidades como etiqueta y señal de bienvenida. Y que los enanos lo mantuvieran esperando afuera le parecía una mala práctica por parte de los enanos, pero la situación era muy diferente, ya que ellos ahora enfrentaban un asedio, y la llegada de estas personas importantes no hacía más que levantar sospechas. Además, no sabía cuál era la etiqueta entre los enanos. Podía ser el protocolo regular, por lo que no le prestó tanta atención. Al poco tiempo se les invitó, finalmente, a pasar, y mientras se acercaba Ainz, preparó su réplica del cetro de Ainz Olgón, que si bien no poseía ni una fracción del poder original, cumplía su función de demostrar un estatus real gracias a las múltiples piedras preciosas incrustadas en él, para finalmente llegar a donde se encontraban 3 enanos sentados, de los cuales 2 parecían especialmente importantes, dadas las vestimentas que llevaban. Lo primero, Ainz intentó saludarles estrechando la mano, pero no parecía que fuera a tener éxito, y de nuevo quizá no era la etiqueta de los enanos, aunque lo que más quería era que se pusieran de pie, ya que era de por sí difícil hablar con una especie tan pequeña, y estos eventualmente se levantaron para empezar a hablar. Para ese entonces aún no estaban seguros de la identidad de Ainz, quien les había advertido de los Quagoas, así que pidieron pruebas materiales de sus declaraciones. Ainz ofreció traer a algunos de los prisioneros Quagoa para probarlo, pero siendo que estaban en una situación desesperada, el enano líder de las operaciones militares, el comandante en jefe, le dijo que no sería necesario. Parecía que su visitante ya sabía todo lo que estaba pasando de antemano. No era el caso. Ainz aprovechó para tomar una situación ventajosa en la conversación y respondió las preguntas del comandante con las propias para saber qué creía él que ya sabía. Hasta ese punto no tenía idea de que el asedio ya había comenzado y que la ciudad había sido cerrada por completo. El comandante en jefe, por encima de los reproches de sus compañeros que llamaban su atención por revelar secretos militares a una persona desconocida, decidió ir directo al grano, sabiendo que no tendrían muchas opciones disponibles para repeler el ataque. Si intentaban una evacuación completa, tal vez sería algo imposible. Ainz se dio prisa en ofrecer su poder, el poder de su nación, como muestra de sus buenas intenciones para con los enanos, repeliendo la invasión. Si estaba seguro en su capacidad para lograr esto, sería solo teniendo en cuenta la fuerza de la unidad que ya había vencido. Si ese era el caso, entonces sería un juego de niños. Además de que si tardaban mucho en aceptar su ayuda y no era posible para ese entonces llevar la lucha al exterior de la ciudad, sería muy complicado exterminar al enemigo dentro del fuego cruzado sin que hubiera bajas del lado de los enanos. La celeridad en esta decisión sería apremiante por más de un motivo, y para seguir presionando les preguntó, ¿cuánto tiempo más aguantará su pequeña puerta? Pero era verdad que ese tipo de propuestas no podían ser aceptadas a la ligera. Primero, porque no estaba escrita. Quizá no podría sacar ventaja de hacerles un favor de ese tipo, o quizá el precio a pagar por los enanos resultaría muy alto como para aceptar, aunque la decisión final la tendría el consejo. Realmente no había tiempo para debatirlo, sabiendo que una sesión de los concejales podía extenderse día y noche sin llegar a ningún acuerdo. Además, Ainz expuso que sería una lástima que después de haber hecho un viaje tan largo para formar un tratado con los enanos, estos fueran a ser exterminados antes. Realmente se trataba de lo que esperaba obtener de ellos en el futuro como nación, y ese sentimiento es algo que el comandante en jefe podía entender, por lo que se retiró momentáneamente con sus acompañantes para discutir si habrían de aceptar su ayuda de inmediato o después de consultarlo con los miembros del consejo. El oído de Ainz, que era superior al común, logró escuchar algunos fragmentos de esta conversación y parece que les faltaba un último empujón, así que les preguntó, infundiendo fuerza en sus palabras, ¿no es hora de que decidan sus planes para el futuro? Si el video te gustó, te invito a suscribirte y dejar tu like, o regálame un comentario para el algoritmo, y si deseas apoyar aún más, únete al canal a través de YouTube o Patreon, donde encontrarás más opciones con contenido personalizado para ti como mecenas del canal. También me puedes encontrar en TikTok y Facebook, y no te vayas sin unirte a nuestra comunidad en Discord Federación Jura Tempest. Todos los links están en la descripción.
Muchas gracias y hasta la próxima.